45. Los matrimonios ya no duran tanto. Pat y Gavin sí lo harán. Espero que sí. ¿No estás segura? ¿Problemas en el paraíso? No hay ningún problema. No olvidamos que nos amamos el uno al otro. El amor ayuda en esos días difíciles, ¿no, cariño? ¿Con quién estuviste? Ángela, discutamos esto en privado. No, ¿saben qué? Creo que han estado hablando demasiado. ¡Manos de la mujer equivocada, Marcus! ¡Me largo de aquí! Se acabó. Y seré muy justo, pero quiero el divorcio. Le di mi vida. No sé qué haré. Matrimonios y conflictos. Con Eglis de López y Gilberto López. Con defectos y con tus virtudes te amo. Les bendiga, Dios les guarde. Estamos entonces aquí nosotros llevando el mensaje allí a su hogar, el mensaje que es necesario que en cada familia, cada matrimonio reciba palabra del Señor. Matrimonios y conflictos le trae nuevamente un tema a ustedes allí en su casita, y también ese tema es para mí, y estamos agradecidos del Espíritu Santo que nos está acompañando, y gracias al Señor pues que está junto a ustedes allí con su familia y con su esposo. Amén. Y gracias al Señor porque tengo aquí a mi lado a mi amado esposo. Que Dios le bendiga. Alábale que Él vive, hermano. Que Dios le bendiga. Gloria Amén. a Dios. Gloria al Señor. La honra y la gloria es para el Señor. Y los piropos son para ti. Ah, gloria a Dios. Claro. Los piropos son para Él. Gloria al Señor. Sí, Señor. Vamos entonces a entrar en lleno en la programación de hoy. Y queremos que ustedes ahí en su casa nos acompañes a orar. Amén. Vamos a decir al Señor que sea el que tome el control, el que dirija esta programación y que también esté allí en tu casa. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Te damos las gracias, Señor, por este momento, sí, por tu misericordia, por gracias, tu amor, porque la sangre de Cristo tiene poder, Padre, sí, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Padre, sujeta a todo demonio, Señor, que esté perturbando, Señor, esta programación tanto aquí como en los hogares, mi Cristo amado, en el nombre de Jesús. Que sean de bendiciones para la familia, que sean de bendiciones para los matrimonios, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, recibes tú toda la gloria, recibes tú toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Antes de dar el tema que tenemos para ustedes, yo quisiera que mi amado esposo allí, ustedes dirán, todo el tiempo le toca al amado esposo llevar la lectura bíblica. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Pero por algo será, ¿no es verdad? Dios sabe hacer las cosas y las hace perfectas. Amén. Él nos está llevando a la lectura bíblica porque tenemos un tema muy bonito y quiero darle el tema, amado, antes de que tú lleves la lectura, ¿no es verdad? Amén. Es bueno que darle el tema. Y el tema se titula, no lo vayas a tomar a mal, por favor, no lo tomes a mal. El tema es, ¿quién tuvo la culpa? No sé quién tuvo la culpa en tu caso, pero yo sí sé que hay uno solo que tiene la culpa de todas las situaciones difíciles que estamos pasando. Pero escucha muy bien, tú ahí en tu casita, busca tu Biblia, léela y verás el pasaje que mi amado esposo va a estar leyendo. Amén. Por eso fue que dije el tema antes de leer la palabra del Señor. Amén. ¿Quién tuvo o quién tiene la culpa? Gloria a Dios. ¿Quién tiene o quién la tuvo? ¿Quién la ¿De tuvo? verdad? Amén, sí. Vamos a leer en el libro, en la Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a hablar sobre la vida del rey David. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija.
Vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y esto fuera poco, te había añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tu mujer delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice tu palabra, Señor. Permite que este consejo, esta enseñanza de hoy, Dios mío, pueda llegar a la vida de los corazones, y que podamos aprender de ella este ejemplo, Señor. Podamos tomar de ella, Señor, todo lo bueno y desechar todo lo malo, Padre. En el nombre de Jesús, que esta palabra llegue donde hay la necesidad, Dios mío. Que llegue justamente ahí donde se necesita esta porción de tu palabra, Señor. Que llegue ahí donde está aquel hombre o aquella mujer atribulada, Señor, por el pecado, por la culpabilidad, por tantas cosas que la aquejan, por tantas cosas que la persiguen o lo persiguen en su mente o en su conciencia, Señor. Llega ahí, Señor, que tu perdón llegue ahí, Padre Santo. Que tu sosiego y la calma y la paz en medio de aquel atormentado, aquella atormentada, de ese hogar, Dios mío, que está en conflicto, Padre, que llegue tu bendición y que tu Espíritu Santo sea el motivo, Señor, el motivo principal de cada persona que está en sintonía de esta programación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo o quién tiene? ¿Quién tiene Porque la culpa? hay veces que nosotros comenzamos a hablar así, ¿no es verdad? A culparnos, y sin saber muchas veces el significado de esa palabra, la culpa. Ese significado es, buscando en el diccionario, nos habla que es un delito y una falta. Cuando entendemos que es un delito, como si no tratáramos de decir o de acusar o de decir tú tienes la culpa. Y cuando entendemos que es una falta, como cristiano temeroso del Señor, es una falta, y entonces hacemos lo posible, no lo imposible, lo posible de no faltar, de no acusar. Ahora nosotros preguntamos, es como una pregunta: ¿quién tiene la culpa? ¿De verdad, amado? Sí. Es como una pregunta: ¿quién tiene la culpa?
nos echamos nosotros mismos las culpas, ¿verdad? Sí, Señor, siempre buscamos un culpable, siempre buscamos algo en quien escudarnos o justificarnos. Entonces, esta historia nos relata al rey David en la Biblia, la palabra de Dios. Más atrás, en los capítulos anteriores a este capítulo 12, nos relata la vida de este hombre, de un hombre, rey de Dios, que Dios lo usó para su honra y su gloria. Desde pequeño. Él fue el que derrotó a aquel gigante, aquel Goliat. Y así como David derrotó a aquel Goliat, hay muchos hoy en día que han derrotado muchos Goliat. Han pasado por muchas experiencias, por muchas bendiciones, han escuchado, han oído la voz de Dios. Dios lo ha guardado, Dios lo ha consolado, lo ha amparado en los momentos difíciles, Dios le ha dado provisión, lo ha sanado y todas estas cosas. Han visto, hombres de Dios, han visto la gloria de Dios. Y la pero hoy, sí, y la misericordia del Señor. Pero hoy en día están en un abatimiento, hoy en día están en la soledad de su mente, en la soledad de un rincón en la casa, en la soledad del mundo, en su soledad, en sus traumas, en sus ansiedades, dentro de sus inquietudes, porque cometieron alguna falta, han cometido algunos errores, han pecado es la palabra, y ellos creen que ya esta conducta, esto que han hecho, ya no tienen el perdón de Dios y que ellos están prácticamente perdidos. Pero no es así, no es así, querido hermano que me escucha, si está descarriado, querido amigo, si tú has leído la palabra de Dios, te han predicado la palabra, te sientes culpable porque hayas cometido alguna falta, hayas cometido alguna atrocidad, vamos a hablarlo así, un pecado que estás mal, alguna cosa delante de Dios, en tu familia, en tu hogar, Dios está presto a perdonar. Pero hay las consecuencias. Cuando relatamos este hecho de que este profeta se presenta delante de David y lo amonesta, pero primero le da un ejemplo primero. Es como una parábola, ¿verdad? Sí. Para que pudiera entender, lo que estaba haciendo. Sí, lo que había hecho, pues quizá le digo, mira, viene el profeta, te viene a hablar de parte de Dios, y cuando venía el profeta a hablar de parte de Dios, oye, era una bendición, y él creía que él podía hacer todas las cosas ocultas, y que no había, y que Dios no lo iba a amonestar, Dios no lo iba a sacar a la luz, y que eso había pasado y que nadie supo eso. Solamente cuando él manda a matar a Urias el Eteo con uno de sus generales, le dice que lo pongan en los recios de la batalla. ¿Por qué manda a matar a este hombre, un hombre fiero, un soldado de la misma tropa de él, un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Lo invita a su casa, lo invita a tomar, lo invita a beber, lo envía a su casa, porque ya la había tomado a su esposa, la había tomado, la había traído ya al palacio, porque una vez estando paseándose en las afueras, los palacios quedan en la parte alta, él se paseaba y cuando vio a la mujer bañándose, vio a la mujer y vio que era hermosa, entonces la codició en su corazón. Fue atraído, fue seducido por el pecado, no fue que Dios lo tentó, como dice algunos. Ahí estaba, sí. Yo me imagino que ahí estaba David, frío, ¿verdad? Había como espiritualmente, no estaba bien con Dios en ese momento, porque había una debilidad en su vida, y por la debilidad que hubo, entonces cuando él comete ese pecado, la codicia codició a esta mujer en su corazón, y no se apartó. Lo malo que hizo es que muchas veces nosotros vemos el pecado y no nos apartamos, sino seguimos viendo el pecado. No, y también que él se basó que como era rey y como era autoridad y tenía todo el dinero, todo el poder del mundo, él podía hacerlo, y que eso Dios no se iba a dar cuenta, Dios no lo tomaría en cuenta, y como era el ungido de Dios, el hombre de Dios que había hecho proeza, había hecho cosas grandes para el pueblo de Israel, entonces no iba a suceder nada. Y así pasa con muchos hombres hoy en día, y pasa también con muchas mujeres, gloria a Dios, ¿verdad?
y pasa en muchos hogares, que por tener autoridad, tener posiciones, tener responsabilidades grandes, ser muy conocidos, creen que podemos hacer todas las cosas, que eso se va a quedar ahí oculto, que no se va a quedar oculto, que podemos hacer y deshacer en nuestras vidas porque nadie lo va a saber, pero no hay nada oculto que no hay de manifestarse. Y en nuestra próxima entrega vamos a hacer una pausa en este momento, ¿verdad, amor? Amén. Entonces vamos a desglosar y vamos a hablar de este tema: ¿quién tuvo la culpa? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Y cuál es el consejo que te vamos a dar en esta programación de matrimonios y conflictos? Ya regresamos, no te apartes de nuestra sintonía. Un hombre que no cesaba de hablar de religión, pero de quien nunca recibí el amor que pregonaba y que mi corazón tanto anheló. Hasta el día en el que el aguijón de su mano, durante una de sus cotidianas borracheras, marcó mi vida para siempre. Su hijo crecer hasta convertirse en odio. Gloria a Dios, estamos de regreso, ¿verdad, amada? Sí, Señor, estamos de regreso con la programación de matrimonios y conflictos. Sé que hay personas que están en este momento encendiendo su televisor y quieren saber cuál es el tema que estamos llevando. Pues el tema es importante. El tema es quién tuvo la culpa. Y decíamos antes de ir a la pausa, estábamos hablando de que hay una parábola en la Biblia que se encuentra allí en 2 de Samuel, cuando el rey David cometió el pecado. Vamos a hablar claro, cuando hizo el adulterio, lo que también es igual a la fornicación, pecó y un pecado de muerte, y hay que decir que es así. Y asesinó y hizo mucho. Pero yo decía, amado esposo, yo decía que en ese momento este hombre, el rey David, estaba como, cuando pasan estas cosas es porque la persona, estoy hablando acerca de los cristianos, está apartado del Señor. Como también decías tú, que cuando estábamos, la persona se siente muy importante, como el rey David era un hombre muy importante, podía hacer lo que quería, pero lo más cruel era que este señor, viendo de que este hombre, el esposo de esta mujer, era un hombre temeroso de Dios, porque se dice la palabra que él lo embriagó para que se fuera a acostar sabiendo que era pecado. Estaba como vendado Pero entonces el tema es quién tuvo la culpa. Me pregunto yo, se pregunta él, ¿a quién le echaría la culpa el rey David después que hizo lo que hizo? Me imagino que... ¿A quién fue el culpable? ¿A quién David acusa en ese momento? En ese momento. En Santiago 1:12, dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Verdad? Sí. El único que se encarga, que lo quería ya decir a la final, que se encarga de tentar a la persona para llevarlo a esto,
Oye, yo me admiro con este profeta Natán, cómo llegó con una sabiduría tremenda. Sí. Quizás David pensaría, no, este me va a decir cosas buenas. Él pensaría eso. Trae una bendición. Trae una bendición. O una petición. Pero o mira, va a abogar por alguien. Va a pedir pero algo. mire lo que nos dice en Amós capítulo 2. Que él siempre advierte las cosas que han de pasar. Por algún profeta lo dice. Pero entonces él pensaría que todo iba a salir perfectamente. Pero ni se imaginaba lo que Dios tenía preparado para él. Porque dice la palabra también que Dios es amor y también es fuego consumidor. Eso lo dice la Biblia. Y tenemos que esperar cuando nosotros desobedecemos al Señor. Por ejemplo, yo estuve en desobediencia. No vamos a decir como el tamaño de David, no. Pero sí estuve en desobediencia cuando me quería apartar de mi esposo y de mi familia. Eso es una desobediencia. Pero aquí yo tenía que echarle las culpas en esto. A nadie. Y sin embargo yo le echaba las culpas a mi esposo. Y mi esposo me echaba las culpas a mí. Porque cuando Cristo tiene que ver, cuando estemos en su presencia, Dios me va a llamar la atención. Me iba a llamar en aquel entonces, me iba a juzgar por lo que yo estaba haciendo. Y Dios no me decía a mí, ¿quién tuvo la culpa de esto? La misma culpa la tuve yo. ¿Por qué? Como dice ahí en Santiago, Sí. que acaba de leer mi amado esposo. Sí, quisiera leer que- este otro pedacito aquí. Ajá. Perdona que te interrumpa ahí. Ajá, sí. Dice ahí, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta A a nadie, nadie. sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, ¿verdad? Que la tentación, el deseo de ver, de poseer, de tener, de agarrar, de robar, de seducir, de violar, de tantas cosas. Dice, después que ha concebido, da a luz pecado, cuando es hecho ya, cuando el acto se ha hecho ya, cuando se toma del pensamiento a la acción. A la acción. Se toma ya, entonces da luz el pecado, Y el siendo pecado. consumado, da a luz muerte. Da a luz la muerte y trae las consecuencias. Las consecuencias, ahí es donde yo voy a ¿Cuál llegar. fue la consecuencia, mi amor? Las consecuencias, las vamos a resumir, las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? No las consecuencias de David, porque David, las consecuencias de David fueron demasiado, verdaderamente que es digno de lástima este hombre. Sí, las consecuencias del pecado actualmente, las consecuencias del comportamiento de algunos esposos, de algunas esposas en los hogares, las consecuencias de algunos hijos, las consecuencias de la situación que hay en los hogares, los conflictos, las separaciones, el tanto desafuero, tanto que no se entiende, no se comprende, no se oye, el hijo no quiere escuchar al papá, el papá no quiere saber nada de la mamá, entonces viene el hijo y se apoya en la mamá o la hija en la mamá, entonces vive en un conflicto completo. La mamá habla con el hijo, le dice, tu papá tiene la culpa que es así, o cuando discuten tú tienes la culpa que ese muchacho está así, de esta forma. Pero los culpables, ¿quiénes son, mi amor? Ahí los culpables en que los hijos estén en estas condiciones son los padres, porque es que no entendemos, te lo digo con experiencia, no entendemos, o no, mejor dicho, no queremos entender que los niños, los hijos, no niños nada más, también pueden ser jóvenes y adolescentes, son esponjas que absorben todo. Y es como una cadena, como siempre decimos. Sí, pero las consecuencias son terribles. Esto es lo que nos dice aquí, como estás tú leyendo en Santiago, Sí. que es atraído y seducido y da a luz muerte. No es que todo el mundo se va a morir, no, sino la muerte es la consecuencia de todo lo que estamos desobedeciendo por estar acusando, diciendo, tú tienes la culpa. No podemos corregir. Debemos de sentarnos y corregirnos y ver qué es lo que estamos haciendo. Pero siempre digo que sin Cristo no podemos corregirnos, porque si estamos sin Cristo, con una venda en los ojos, que el enemigo coloque en nuestros ojos, entonces no vemos lo que es lo espiritual, sino lo que vemos es lo material. Nos vemos nosotros mismos, no vemos las consecuencias que pueden traer maltratándose, acusándose,
¿Ve? Como le digo que el significado de la culpa, cometiendo un delito, cometiendo una falta sin saber que estas consecuencias las pagan nuestros hijos. Y muchas veces nosotros como cristianos no entendemos esto, o no lo queremos entender, porque no escudriñamos la palabra de Dios. Allí en Proverbios te habla lo que nosotros como familia, nosotros como esposa, ustedes como familia que son, deben de escudriñar lo que nos dice aquí en Proverbios. Nos enseña claramente cómo nosotros debemos de andar. No que comencemos a echarnos las culpas unos a otros. No, eso no le agrada a Dios. Ahí no muere el Señor. Porque el único culpable de que yo estaba en estas condiciones, de que ustedes están en esas condiciones, es el enemigo. Pero no vemos quién está detrás del hombre, no vemos quién está detrás de la mujer. Que le damos lugar. Que le damos ese espacio, abrimos esa ventana, dejamos que las puertas se abran para que el enemigo entre y comienzan a culpar. Muchas veces por estar en esas acusaciones, en ese delito, en esa falta, en ese pecado, va aumentando de tamaño el problema y ocurre algo peor. Ocurre una desgracia en el hogar, porque es que no nos sentamos a pensar qué es lo que estamos haciendo, sino acusándonos. Y lo peor del caso es que mientras que tú acusas, no sabes cuántos dedos para ti y cuántos dedos Dios te está viendo, porque tienes tú que acusar, porque tienes tú que señalar, porque no te sientas con tu esposa o con tu esposo y hablas y conversas con él. Si no quiere entender, dobla rodilla, así de fácil, y comienzas a clamar al Señor: Señor, tú puedes cambiar a mi esposo para que estas consecuencias de este pecado, de este delito, de esta falta que estoy cometiendo no continúe, sino que hasta aquí, ya no más enemigo. Al diablo se le dice ya no más diablo, hasta aquí, porque la sangre de Cristo es la que me va a cubrir y me va a ayudar a seguir avanzando, pero en bien a mi familia, en bien a mi matrimonio. Amén. Amén, sí. En este momento hay muchos hombres y mujeres sufriendo las consecuencias del pecado. Han sido perdonados, han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, pero llevan a cuesta esa carga de las consecuencias del pecado, de lo que una vez cometieron o hicieron. Dios perdonó, pero quedó una consecuencia. Pero ¿cómo es eso, hermano? Como ustedes dicen, Dios perdona y echa los pecados al fondo del mar y más no se acuerda. Claro que sí, Él no se acuerda más, pero hay consecuencias que quedan, hay consecuencias que surgen después. Un ejemplo, un hombre que tenga 2 o 3 mujeres y un poco de mucho regalo por todas partes, y entonces tiene toda la parte económica y puede dar eso a esos hijos que tiene, ayudarlos, pero únicamente se basa en su matrimonio, en la primera, pues la principal. No en las queridas, ni en la que quería, ni en las que tienen, ni nada de esas cosas. Este hombre después comienza a reflexionar, comienza a pensar de lo que había hecho, de sus hijos, como están un hijo por allá, un hijo por aquí, lo que comienza el Espíritu Santo a redarguirlo. Este hombre llega a los pies de Cristo, este hombre comienza a reconocer que ha hecho falta, entonces él quiere enmendar su pecado, él quiere enmendar aquello que hizo. Ya la falta fue cometida, ya sí, él reconoce todo, quedaron esos hijos. Dios en su misericordia los perdona. Pero usted me dirá, bueno, ¿cómo va a perdonar a ese vagabundo? Porque ese es un vagabundo, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la gente, eso no tienen perdón de Dios, no tienen perdón de Dios. Y usted que está juzgando ahí en este momento diciendo que no tienen perdón de Dios, usted tendrá perdón de Dios también. No somos perfectos, todos tenemos una cruz que llevar, todos tenemos algo escondido en el corazón, todos tenemos algo oculto que el Señor conoce que es lo que es, y el juzgar le corresponde es al Señor Jesucristo. Y sin embargo Dios lo perdona mucho también en este momento. Entonces nos ponemos a ver las acciones de las personas. Claro, quedan las consecuencias, crecen esos hijos, van creciendo grandes, van con odio hacia ese padre o hacia esa madre, y tantas consecuencias que hay,
porque eso fue lo que nosotros sembramos. La palabra que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y a veces cosechamos lo que sembramos y tenemos que atenernos a esas consecuencias. Pero Dios es justo, Dios es grande en su misericordia, lento para la ira, y sus misericordias son nuevas cada día. Y Dios te va a ayudar, te va a fortalecer si esa es tu situación. Igualmente a la mujer que esté pasando por algún proceso de algún pasado que quedó una consecuencia, quedó algo ahí que está fuerte en este momento, o eres cristiana mujer y tienes un hijo que es demasiado rebelde, que ya no hayas que hacer, vives orando por él, vives ayunando, no te preocupes más, déjalo en las manos del Señor y el Señor hará, porque mientras tú estés encima y estés regañando y estés presionando, no vas a poder hacer nada, tú no puedes hacer el trabajo del Señor Jesucristo. Dios es un Dios perdonador, un Dios de amor y un Dios de misericordia, pero hay cosas que traen sus consecuencias, hay pecados que traen sus consecuencias por culpa nuestra, porque nosotros somos los que le damos cabida al pecado, somos los que damos cabida a la maldad. Dios pone hoy en tus manos, amigo mío, hermano mío, pone hoy la bendición y también la condenación con esta palabra que le estamos diciendo. Te estamos alertando, no sigas culpando a tu cónyuge, no sigas culpando a tus hijos, no sigas culpando que el problema que estamos viviendo actualmente, el problema de la economía, no sigas culpando a los demás. Busca la presencia de Dios en tu vida, en tu hogar. Busca al Señor Jesucristo y nómbralo como el único y dueño y Señor de tu hogar y de tu vida y de todos los que moran en tu familia. Y tú verás que la misericordia de Dios te va a alcanzar en este día. No sigas buscando más culpables. Y mi esposa, para que vaya despidiendo, porque ya la programación se nos fue. El tiempo es oro, como dice, el tiempo es rápido, sí, señor, y las horas pasan volando. Es bíblico, porque dice la palabra que en los últimos tiempos las horas, los minutos, todo se acortará. Pero sí quiero que ustedes allí cierren sus ojitos y vamos a estar orando por ustedes. Y te quieres reconciliar con el Señor, vamos a hacerte este llamado en el nombre de Jesús. Tú que estás allí, ora con nosotros, repite estas palabras en el nombre de Jesús. Di: Señor Jesús, en este momento te pido que me perdones y me ayudes a seguir adelante, ser fiel a ti. Te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no me lo borres jamás. Y ayúdame a avanzar, a obedecerte. Que lo sepa el mundo entero que te he conocido y que tú me perdones en el nombre de Jesús. Amén. Sigue con tus ojos cerrados. Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Jesús de Nazaret, estas personas que te han recibido. Yo te ruego en tu nombre, Señor, que tu misericordia, Padre Santo, los alcance y que sea sobre de ellos esa misericordia y que tú les enseñes a caminar. Dios mío, te los dejo en tus manos porque yo sé que están, Dios mío, con ese manto y esa cobertura y esa protección tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y recuerda, asiste a una iglesia cristiana evangélica donde se hable de la sana doctrina. Que el Señor te bendiga y siga adelante. Gloria a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y recuerda que Él llevó tu culpa en la cruz del Calvario. Él te lavó con su sangre preciosa y te ha perdonado. Sigue adelante, que Dios te bendiga.